Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Leif Ferreira de Bit2Me. Bit2Me ofrece un conjunto de servicios para la gente que quiere transaccionar con criptos. Leif empezó muy temprano en el mundo de blockchain, en 2014, intentando resolver el problema de la experiencia de usuario para transaccionar en blockchain, puesto que él mismo tuvo que comprar en Japón su primer Bitcoin. En este podcast vamos a poder profundizar en el mundo de blockchain, de cripto. Vamos a intentar entender cuál es el estado de arte. Y nos va a explicar cómo funciona el negocio de Bit2Me, que ha pasado a tener más de 600.000 usuarios, o más de 4 millones en su academia de blockchain. Y Leif nos va a explicar cómo funciona el negocio de Bit2Me, cómo han crecido en los últimos años de 2 millones a 13 millones de comisiones, cómo han hecho un ICO, Initial Coin Offering, de más de 20 millones de euros, cómo han levantado 1 millón de euros en equity con Inverready, entre otros, y cómo ha sido el proceso de regulación en el Banco de España, siendo ellos los primeros en obtener una licencia de custodia y transacción de criptomonedas. Aunque es un podcast un poco más largo de lo habitual, Jordi y yo conseguimos aprender muchísimo de Leif y del mundo blockchain. Y el podcast de esta semana nos lo trae The Nest, de Webhelp. The Nest ofrece el servicio de externalización de la experiencia del cliente. ¿Y qué significa esto? Cualquier servicio desde contenido, moderación de contenidos, experiencia de usuario, customer support, pero también servicios de ventas en casi todos los países del mundo, en las lenguas nativas, ellos lo ofrecen para cualquier startup para que se pueda centrar en el core de su negocio. Muchísimas gracias, The Nest, por hacer posible este podcast, y muchísimas gracias también a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que simplifica la gestión administrativa de las personas en las empresas. Permite comunicarse en información, en procesos, en documentación, de forma simple, incluso divertida, tanto para los empleados como para los managers, como para los directores de recursos humanos, como para las gestorías. Todo pasa solo. Así que si queréis empezar a ahorrar dinero mientras simplificáis la gestión, conseguís que todo el mundo esté más contento y obtengáis la información que nunca habéis imaginado de cómo funciona vuestro negocio, escribid a Factorial ahora mismo. Y por último, agradeceros a todos vosotros por vuestro feedback valiosísimo. Realmente, sin él, no haríamos esto cada semana. Los que todavía no estén suscritos en nuestro canal de YouTube, os recuerdo que lo hagáis, porque ahí publicamos mucho contenido que no está en otros canales, pero también estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Así que sin más, os dejo con Leif Ferreira y Bit2Me. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, hoy estoy con Jordi Romero y con Leif Ferreira. ¿Qué tal, Leif? Muy bien, encantado de estar aquí. Ahora nos estabas contando el origen de tu nombre vikingo, que es muy interesante. Pero explícanos, ¿qué es Bit2Me? Bueno, Bit2Me al final es una plataforma donde puedes, en última instancia, puedes comprar y vender criptomonedas, también las puedes almacenar, puedes intercambiarlas entre ellas. Es una plataforma que te permite compra-venta y que te permite wallet, que es un monedero. Después, bajo eso, hemos creado una academia, hemos creado una plataforma para generar beneficios sobre las criptos o intereses, staking, hemos generado una plataforma para lanzar criptos. Al final se ha convertido en un ecosistema de soluciones y tenemos como 20 soluciones diferentes, pero al final el producto que más utiliza la gente es el wallet para almacenar, enviar y recibir, y la plataforma de compra-venta e intercambio entre criptos de forma muy, muy sencillita. Luego tenemos una versión más avanzada, que es la Bit2Me Pro. O sea, un Coinbase. Sí. Es un Coinbase. De hecho, para nosotros Coinbase siempre ha sido un referente. Nosotros existimos desde 2014. Coinbase empezó un par de años antes, pero en Silicon Valley, con todo lo que se supone de apoyo financiero y demás. Nosotros a pulmón siempre. Pero permitimos básicamente lo mismo y ellos también han tendido a ir hacia ese concepto de ecosistema de soluciones. Ellos también tienen Coinbase Pro, nosotros tenemos Bit2Me Pro, que es una plataforma de trading de alta frecuencia donde se origina mercado, compra-venta, las velas japonesas, todo esto, que haya personas que lo ven de primeras, se les gira la cabeza porque no lo entienden. Por eso tenemos esa versión más sencillita que se parece mucho también a Coinbase. Uh-huh. Vale. Entonces, ahora estamos en un momento complicado para el mundo cripto, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿no? Ha habido o hay mucho ruido alrededor de que ha habido caída de muchas criptos, ¿no? Sí.
Y hay mucha gente que está diciendo que el 95% de lo que hay ahí fuera pues es scam. Bueno, sí. La verdad es que imagino que todo el mundo que ve desde fuera y que viene recientemente al mundo cripto y ve estas caídas, claro, es lo primero que se encuentra, pero el mundo cripto ha pasado por este proceso muchísimas veces, porque ahora mismo está en un proceso de creación. Todo este ecosistema se está fundando, se está generando. Hay mucha volatilidad, hay ideas súper creativas que luego no son tan creativas, son software, son programas informáticos. Los programas informáticos también pueden tener errores. Ahora mismo esto es como pues, los inicios de Internet. O sea, hay muchas cosas que están saliendo, muchas startups. Incluso el propio Bitcoin no deja de ser una startup de dinero, porque está en una versión todavía incipiente, pero ya veremos, ¿no?, a dónde va esto. Hay subidas y bajadas, pero si lo miras desde fuera para un usuario que acaba de llegar a la industria cripto, sin duda puede ser toda esta volatilidad un poco caótica. Ojo, que luego te vas a ver a Netflix, te vas a ver a Facebook y también han tenido sus caídas importantes. Pero en principio no tenía que tener ninguna correlación, ¿no?, una cosa con la otra. Luego vemos que sí la tiene, ¿no?, con la economía. Claro, porque sí que es verdad que en el mundo cripto lo que está pasando, aunque el mundo cripto empieza en sus orígenes de una manera mucho más filosófica, más revolucionaria, más puramente tecnológica, que es verdad que tiene muchísima tecnología todavía y sin duda la va a tener porque es así, es un software que funciona con tecnología. Toda esa revolución, si yo ahora mismo a un amigo le digo, oye, Bitcoin, mira, existe este funcionamiento del hash, el árbol de Merkle, o todo esto hace funcionar el consenso de cómo se mina un bloque, la prueba de trabajo, todo esto. Te hacen caso 4 frikis. Si tú le hablas a alguien de la parte revolucionaria de, oye, mira, así funciona el dinero, así funcionan los bancos centrales. Te vas a hacer rico pronto. No, exacto. Esa es la tercera. Vale. Esa segunda, pues te harán caso 4 15Ms o 4 paranoicos con papel albal, sombrero de papel albal en la cabeza. Pero tú le dices a alguien, oye, Bitcoin costaba 100 euros, 200 euros, 10 euros. No sé, en 2015, por ejemplo, cuando yo entré, costaba $150, yo compré mi primer Bitcoin. Y ahora cuesta pues 30.000, ¿vale? O lo que cueste ahora. Pues claro, todo el mundo te dice, oye, ¿qué me estoy perdiendo aquí? Entonces, mucha gente está entrando por el caballo de Troya perfecto, que es la parte especulativa. O sea, para la gran mayoría de la gente entra por la parte especulativa, con lo cual, hoy en día el mercado, con todas las herramientas que existen también en el mundo tradicional, las acciones, el oro, otro tipo de cosas también tienen, porque hoy en día existen los Robinhood de turno, todo esto, mucho cliente retail especulativo. Con lo cual llega un momento en el que se correlaciona, porque tampoco es que Bitcoin o todo el ecosistema cripto tenga una capitalización de mercado tan grande o que tenga un impacto tan grande. Muy poca gente tiene cripto todavía en la sociedad. Entonces, es un charco pequeñito que tiras una piedra y todavía las mareas son grandes. ¿Qué pasa? Que la piedra es la misma que viene también muchas veces del sistema financiero tradicional, porque está entrando también mucho cliente retail, se asusta de la misma forma. Pero el mercado financiero tradicional, por debajo, tiene una economía real, productiva, tiene una serie de assets que son, que realmente generan valor. Contratan a personas, generan productos y servicios. ¿Qué parte del mundo Bitcoin son assets especulativos versus herramientas que solucionan problemas y que generan valor? Bueno, es importante entender una cosa aquí. Imaginemos Bitcoin. Bitcoin hay gente que lo toma como un activo especulativo, como un activo. Hay otros que lo toman como una reserva de valor y siempre está el típico debate. ¿Pero qué es? ¿Una moneda? ¿Una reserva de valor? ¿Un activo? O sea, ¿qué es? No estamos acostumbrados como sociedad a tener una moneda que sea agnóstica a los países, con lo cual una moneda siempre está muy condicionada a los factores concretos de un país. Entonces, imaginemos el euro, pues es Europa. Entonces, para todo el mundo el euro en Europa es lo mismo, porque actúa bajo las mismas condiciones del mercado, regulación y demás. Pero Bitcoin, de repente, en Argentina actúa bajo unas condiciones donde hay una devaluación brutal y donde Bitcoin allí puede ser una cosa, mientras que aquí Bitcoin es otra cosa. Entonces, lo que quiero decir es que la forma de entender Bitcoin para las diferentes personas puede ser, o sea, hay diferentes concepciones de qué es Bitcoin. ¿Cuál era tu pregunta? Mi pregunta era,
¿qué parte de todo el ruido del mundo cripto, ruido o señal, Sí, es especulación y... es activos no productivos versus qué parte son software, como decías, que soluciona problemas a clientes, ¿no? Claro, por eso te digo que ahora recuerdo ya cómo iba la lógica. No, que, por ejemplo, había personas en Argentina o en países de África, de todo un continente como es África, donde la capilaridad del sistema financiero tradicional no está resuelta, ¿vale? Y Bitcoin, a día de hoy, puede permitir ser una solución muy buena. Por ejemplo, en países que están en guerra, y ahora tenemos una guerra a las puertas de casa también, claro, el poder salir de un país de la noche a la mañana que tienes que salir corriendo con lo opuesto. Pero esto es un activo, ¿eh? Esto es un activo, o sea, es dinero. Lo que estás definiendo es dinero con otra jurisdicción, pero tiene una utilidad. Pero es una utilidad. Sí, pero es una hay una utilidad final, sobre el dinero, claro, que es ya moverlo, no es una especulación. Moverlo a través de fronteras. O sea, el dinero, o sea, para mí el mundo se divide entre productos y servicios y luego el dinero. Y el dinero es una forma de hacer intercambio de productos y servicios que es más eficiente que el trueque. Porque antes se hacía por trueque, ¿no? Entonces el dinero permite hacer el intercambio de forma más eficiente. Pero no es valor, o sea, no es valor productivo. Facilita o hace eficiente el intercambio. Entonces, en este caso, Bitcoin, por ejemplo, te hace mucho más eficiente el intercambio. Primero, pero porque es dinero, esa es la definición del dinero. Vale. Luego hay que entender que Bitcoin, al mismo tiempo, lo que pasa es que suele confundir, y esto se va a ver mejor en otro ejemplo que pondré de otra criptomoneda, por ejemplo, pero Bitcoin al mismo tiempo son tres cosas. Bitcoin es una plataforma tecnológica, un protocolo, ¿vale?, que te permite ejecutar trozos de código. Es como una especie de superordenador. Esto es el protocolo y el protocolo se le conoce como Bitcoin. En Ethereum, por ejemplo, sería Ethereum. Después están los bitcoins, que es la gasolina con la que se paga esa ejecución de códigos de manera distribuida a través de los diferentes ordenadores. Con los bitcoins se paga eso. Y coincide también que está la unidad de cuenta dentro de ese libro contable, también son los bitcoins. Entonces son tres cosas. Es esa unidad de valor, es esa gasolina para ejecutar y es ese protocolo de comunicación. En Ethereum, por ejemplo, que es otra criptomoneda muy famosa, otra blockchain, mejor dicho, la criptomoneda se llama Ether, otra blockchain muy famosa, Ethereum sería esa red, ese superordenador, esa red de ejecución de scripts, de códigos, de complejidad ciclomática, llamémosla como queramos. Después tenemos Ether, que es la criptomoneda con la que se paga la gasolina, y luego tú puedes crear otro tipo de activos o monedas o lo que sea. Por ejemplo, podría ser las stablecoins, USDT, que ahora están muy de moda las stablecoins, sobre todo las algorítmicas. USDT es más de subyacente con activos y demás, donde, claro, de repente tú tienes un software que te permite construir cosas sobre él, es decir, es como una capa de Internet. Entonces es como decir, oye, ¿y qué valor? ¿Es más especulación Internet o tiene más valor? No, pero la gente compra dominios. Ya, pero la gente compra dominios para especular, sí, pero también para construir. Entonces yo creo que es un poco la analogía. Hay un vídeo muy famoso que es en el que está intentando Bill Gates explicarle a un locutor, ¿no?, creo, en un podcast de hace muchos años, que era Internet. Era un programa de tele. En aquella época no se llamaban podcasts, se llamaban programas de tele. Cierto. Ahora se ha hecho muy famoso. Ha salido en Twitter hace una semana o dos otra vez este clip, sí. Porque se parece mucho a esto de intentar explicar... Y se rían de él. Explícate lo que decía. Bueno, no lo sé citar, podemos linkarlo. Pero básicamente se cachondeaban de Bill Gates de lo que era Internet, ¿no? Y Bill Gates intentando explicar el valor que tiene Internet, que es un poco la metáfora de los que estáis ahora en Web3 intentando explicar, y los escépticos cachondeándose de... Sí, decía algo así como que, oye, bueno, y podrás ver hasta partidos, se podrá hacer streaming de vídeo y verás el partido, y le dice, hola, ¿conoces la radio? Ya. Y eres como, hostia. Sí. Pues mira, eso que nos parece absurdo, yo creo que visto en retrospectiva será un poco similar lo que ocurre ahora con toda esta capa, este protocolo que se está generando de comunicaciones, donde por encima, sin duda, se pueden crear, en este caso, códigos. Esos códigos, la ejecución la tiene que hacer alguien, porque al final ejecutar ese software consume electricidad
y esa electricidad al final son electrones que además se calienta el aparato y tienes que enfriar más electricidad. Estos son todos los mineros, todas estas cosas que al final genera beneficio también para los que lo hacen, pero también un gasto. Pues toda esa ejecución de códigos, esos programas también generan una oportunidad para un montón de emprendedores, que es todo lo que se está generando de DeFi. Los NFTs también tienen que ver con todo esto. Son cosas que se montan sobre el blockchain. Para ejecutar eso hay que pagar con los tokens, en este caso con la criptomoneda nativa de esa blockchain, que serán o los bitcoins, o Ether, o cualquiera de todas las que hay. Y después, encima, cada pieza de código puede llevar su subcontabilidad si quieres crear un token, como puede ser USDT, la stablecoin, o como puede ser un NFT. Son esas capas de... Volviendo a la comparación entre Internet y blockchain, y voy a usar blockchain expresamente, hay una parte que yo creo que es bastante indiscutible de revolución tecnológica, ¿no? De Internet de repente te conecta a todo el mundo, ¿vale? Y esto pues, ha generado varias revoluciones después. Blockchain te permite tener un superordenador totalmente distribuido e imparable, ¿no? Tú tienes un trozo de código o una verdad o un dato en el blockchain de Ethereum. Eso es imparable, es infrenable, ¿no? No hay gobierno, ni hay hacker, ni hay alguien que pueda destruir esto por la hiperdistribución del blockchain. El problema, que es la gracia de los blockchains, es la parte del dinero, ¿no? O sea, el hecho de que se financie ese ordenador con esos tokens y esos tokens tengan valor especulativo y sean tan fáciles de transaccionar, es lo que ha hecho que mucha gente juzgue los blockchains y las criptomonedas como activos financieros, o sea, como reserva de valor o como moneda, que es lo que hace que se vea insostenible, que no tiene nada detrás, que no es productivo, que es una estafa piramidal, ¿no? Todas las acusaciones... Pero nace así, ¿eh? No nace así. No, Bitcoin como tal se plantea como una forma alternativa de dinero. Sí, eso sí. Esa es casi la primera manifestación de blockchain. Sí, pero porque alimenta la máquina, ¿no? O sea, el oxígeno que necesita es dinero, y es la genialidad de Bitcoin y de las blockchains en general, es esa genialidad. O sea, realmente es genial que se alimente pero más por que nada sí porque mismo. Parte de un error en el sistema, que es cuando el dinero era oro, era inmanipulable. Pero cuando pasa a ser papel que decide un gobierno, nos tratan de tontos a todos, porque pueden imprimir dinero cuando quieren. Entonces sale una alternativa que no permite ser controlable. Y que el dinero te lo pueden coger, apropiar, ¿no? O sea, un gobierno te puede quitar el dinero, puede decir no lo sacas de este país, te puede limitar cuánto tienes, te puede obligar a pagar un trozo. O sea, también hay una parte aquí anárquica de decir es un dinero que además está fuera del control de cualquier gobierno. Porque esta máquina es imparable, porque el blockchain es imparable. Y el mismo concepto pasa con Internet. O sea, el gobierno puede influir los servidores, puede cerrar servidores, puede cortar el cable. Puede cortar el cable físicamente. Con el blockchain puedes extender a otro Internet que no sea baneable, ¿no? Bueno, yo creo que, fijaros, en esta analogía que estabais haciendo, en el mundo 1.0, digamos que los medios de producción de contenido, todo esto lo monopolizaban unas cuantas grandes compañías. Con ello decían cuál era la verdad, y entonces esta verdad de alguna forma podía manipular a un montón de personas. Llega un momento en la web 2.0, o cuando ya pasamos a web, ¿no? Donde, inicialmente en el web también se sigue replicando ese modelo, porque no era web 2.0, los creadores de contenidos monopolizaban las fuentes de información. Después aparece el web 2.0, donde cualquier persona ya puede crear esa unidad de valor o esa información. Y de repente con el web 3.0, lo que pasa es que con el web 2.0 igualmente la información la metías en los servidores de una empresa, que al final la información es valor. Al final era Google, Facebook, etc. Sí, que eran pocas y que además también eran controlables por el gobierno. Sí, y ahora con la web 3.0 tú eres dueño, de alguna forma, de forma unívoca, de forma transparente, además, con unas reglas transparentes, de forma inmutable, para que no se pueda modificar, eres dueño de esa unidad de valor. Ya sea un NFT, como están ahora de modas, o ya sea una cripto. Ahora de repente tú eres eso. Pero no solo eso, sino que se democratiza, de la misma forma que al crear la información en la web 2.0 se democratizó la capacidad de creación, se democratiza la capacidad de crear unidades de valor. Entonces es como la guerra de los dineros, ¿no? Es algo así como de repente ya no solamente está
una entidad central, que es verdad, todo Bitcoin y parte de todo eso, de esa parte más revolucionaria, de cómo los bancos centrales... Porque yo siempre digo, oye, si el dinero da poder, imagínate el poder que da controlar aquello que da poder. Porque al final los bancos comerciales que todo el mundo conocemos en realidad están repartiendo dinero y están generando dinero un poco de la nada, ¿no? Con los préstamos y demás, pero al final funcionan con el dinero de los bancos centrales. Los bancos centrales, al final, detrás hay personas, y las personas no son software, no son smart contracts, no son programas que sirven al final a voluntades o a intereses concretos, con lo cual son una especie de entidades pseudo-privadas, sobre todo, por ejemplo, cosas como la FED, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente en un continente como la Unión Europea, o sea, en Europa, ¿no? Pues en la Unión Europea de repente hay una moneda y cosas como esto de la guerra, que a veces dices, ostras, gente que no se conoce entre ellos, que son los presidentes de diferentes naciones o algo así, que se conocen, que toman whiskies juntos, mandan a matarse gente que no se conocen entre ellos y encima con eso devalúan la divisa de una persona. Y ya no en guerra, sino como lo que está pasando ahora con la inflación, ¿no? Con las políticas de estímulo, que claro, dices, ostras, un 10% se ha devaluado prácticamente en el último año. O sea, si yo me he tirado 10 años de mi vida trabajando para convertir mi trabajo en esa unidad de medida que es el dinero, y esa unidad de medida, vivimos en un sistema capitalista, para bien o para mal, pero necesitamos dinero para pagar todo. Y ahora de repente, ¿por quién tiene los cojones más gordos entre dos personas que se conocen? Devalúan el dinero un 10%. Coño, me han matado un año de vida. O sea, yo he perdido un año de mi vida trabajando por intercambiar esto. Es como si hubiera perdido un año de mi vida y lo han decidido ellos. Entonces, es como... Si ese pobre hombre tuviera sus ahorros en Bitcoin, sí, no, ha perdido más de un año de su vida. Bueno, depende. Ahora mismo. Depende. Si los compraste en 2015, como hice yo con algunos Bitcoins, pues no. Pero, ojo, al margen de eso, de la parte especulativa, que yo nunca entré aquí por la parte especulativa, y de hecho creo que para todos esos fundamentos da exactamente igual que Bitcoin valga $200 que valga 200.000. Si no tienes una capacidad de generar un dinero agnóstico a los gobiernos, agnóstico a las políticas económicas, open source, trazable, público, es decir, pero puedes siempre ver es dinero, transparente. siempre todo lo que estás diciendo, o sea, No, en esa unidad de medida Bitcoin sí, pero luego también hay blockchain que aplica a solucionar, o sea, que genera soluciones a problemas mediante software, como el software tradicional, pero se implementa vía blockchain. Y de eso, segundo, yo todavía no he visto ningún producto grande o servicio grande que esté funcionando y que escale, que tenga unas condiciones parecidas al software centralizado en el cloud, por ejemplo. Bueno, seguro que lo hay, pero no... Sí que es verdad que está el dinero y luego hay herramientas o productos que se han ido desarrollando que son productos que trabajan con el dinero, por así decirlo. Porque si nos vamos al dinero como esa unidad de transferencia de valor y lo que hace blockchain es digitalizar de alguna forma el valor, y nos vamos a un mundo en el que todo tendrá una representación digital y tú tienes que poder transferir de punto A a punto B y que se quede copias en todos los servidores intermediarios por donde pasa, como pasa ahora cuando pasas una foto, que se te queda en el origen, pero también la tiene el destino, pero también lo tienen todos los intermediarios, está en Gmail, está en todos lados. No, quieres llevarlo del punto A al punto B. En un mundo puramente digitalizado al que vamos, que sin duda vamos a eso, necesitamos una capa de comunicación de transferencia de valor. Claro, si tú reduces todo a que el valor es dinero, efectivamente, esto ha sido creado para transferir valor, con lo cual solo sirve para transferir dinero. Pero no solamente eso, sino para crear herramientas dentro, con estas piezas de código que se llaman smart contracts, estos scripts, que te permiten al final crear, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo de DeFi, un exchange descentralizado, una stablecoin algorítmica con sus más y sus menos. Te permite crear un montón de cosas alrededor de esto que es gracias a esta blockchain, pero que sin duda sirve para transferir valor. Sí que es importante una cosa, que esto ha pasado mucho, sobre todo en mi transición. Yo recuerdo en 2015 me fui a Miami, la final fue entre Perú, India y España. Y ganó España, que fui yo. Fuimos los ganadores del mundo de un conference fintech organizado por Visa en Miami, que era cómo con la tecnología blockchain se podían resolver algunos problemas. Y yo propuse cómo utilizando piezas financieras se iba a poder hacer banca sin bancos.
Es decir, cómo se desintermediaba todo eso, los productos financieros, pues realizar un pago, realizar un intercambio, realizar ahorros, préstamos, todo esto, que es lo que ocurre, son esos productos que te comentaba antes, se podían desarrollar. Por aquel entonces no estaban los smart contracts, ni las stablecoins, ni nada, pero yo ya es como que vaticiné. De hecho, gané. O sea, ganamos nosotros, España, que fui yo, con mi novia. y ganamos, y en aquel entonces ya se estaba vaticinando todo esto. ¿Qué pasó? Que en base a todo esto que se fue creando, la gente pensaba que blockchain era como un polvito mágico, que lo tirabas encima de un negocio arcaico y levantaba rondas a punta y pala. eso crecía para curar ICOs. Sí, para solucionar cualquier problema. Y no es la realidad. O sea, yo soy bastante ateo, bueno, no creyente, de esa realidad, pero sí que es verdad que al final blockchain fue creado para Bitcoin. O sea, el caso de uso para el que se creó blockchain fue para Bitcoin. Nadie conocía blockchain antes de Bitcoin. Después la gente vio Bitcoin y al principio tampoco nadie le hacía caso. Le prestaron caso a su tecnología cuando Bitcoin valía lo que valía. Y valió lo que valió por lo que era Bitcoin. No te puedes cargar a Bitcoin de la ecuación y quedarte con una tecnología para crear algo sin alma y esperar que eso tenga futuro. Entonces, Bitcoin llegó con una serie de valores, con una serie de propuestas que hicieron prestar la atención a blockchain. Ahora bien, ¿que blockchain se puede utilizar para otras cosas? Sí. ¿Que blockchain sirve para todo? No. Claro, porque además es muy ineficiente. Pero, por ejemplo, pues yo qué sé, para darle transparencia a todo un gobierno, donde pudiéramos ver en tiempo real dónde se va cada euro y que no puedan esconder nada debajo de la alfombra, eso funcionaría muy bien. ¿Que cuesta dinero? Sí, pero más dinero o más desconfianza nos cuesta no confiar en un sistema que cada 2x3, pues colegas míos se van de España porque están hasta las pelotas de estar en un país donde no saben la corrupción, dónde se va el dinero. Entonces, ¿Y a qué país van, por curiosidad? Bueno, sí. Porque no sé quién se salva. Ahora en mundo cripto, mucho Portugal. ¿Y no a El Salvador? Mucho. Pero se van a Portugal. Sí, por el tema fiscal. Por pagar menos impuestos, principalmente. Sí. Muchos se van allí y porque al final también tiene un coste de vida bajo, no es como otros países de Europa, tiene un clima bueno, tiene una comida buena. No te vas a Dublín. Pero no por la corrupción de Portugal, que igual también la hay, ¿eh? Sí, bueno, no la pagas con tus intereses. Sí, sin duda. Con tus impuestos. Sin duda. Exacto. Bueno, de alguna forma te sientes menos partícipe de ese caos. Pero bueno, sin duda... Bueno, no sé hasta qué punto es tan sentirse partícipe de o que se quede en tu bolsillo. Eso lo podríamos discutir. Pero y hablando de gobiernos, porque Bit2Me es una empresa. Sí. ¿Dónde está constituida esta empresa? En Alicante. En España. Sí. Con lo cual respondéis a las leyes de España. Sí. Y de Europa y de etcétera, ¿no? Y ¿hay clientes de Bit2Me que tienen dinero en wallets gestionadas por vosotros? Sí, de hecho, el monedero que nosotros ¿El hot ofrecemos, wallet se llama esto? Yo soy no, ignorante. Es un monedero en la nube. Sin duda es un monedero caliente, porque existen también otra forma de llamar a esta tipología de monederos, que son los monederos que están conectados a Internet. O sea, que la clave privada, la clave privada, porque al final un monedero no deja de ser un software que gestiona una clave privada. No tiene criptomonedas, no existe bitcoins ahí. Tienes una clave privada que demuestra que tú eres el propietario de X. Que en ese libro de contabilidad que está distribuido en los nodos, en los ordenadores de Bitcoin, por ejemplo, te permite hacer la prueba criptográfica para poder autorizar el movimiento, el saldo de esa fila de Excel, por así llamarlo, a otra. Vale. ¿No? Entonces, lo que ocurre es que todos estos bitcoins ahora mismo tú los puedes tener o en un monedero que está conectado a Internet o en esa clave privada, a través de criptografía, también se puede convertir a palabras y esas palabras apuntarlas en un papel, dejarlas desconectadas de Internet. Y eso es un wallet en frío. Vale. Es un paper wallet. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es un hot wallet en la nube, donde no te tienes que preocupar ni de instalar un software. Pero vosotros tenéis acceso a ese wallet. ¿Podríais quitarle los bitcoins a alguien tecnológicamente? Sí. En el momento Entonces, en el que los... el mensaje mío es si yo soy un terrorista con muchos millones de euros en un wallet gestionado por vosotros. Claro. Ya no soy libre de los gobiernos, porque el gobierno te dirá... Leif, dame el dinero de ese terrorista que se lo vamos a embargar y tú sí lo vas a tener que dar al gobierno, obviamente, porque eres una empresa. Sí, además, en la ley.
antes de esto, yo siempre digo que utilizar Bitcoin para delitos es la forma más estúpida de hacer dinero porque queda justamente en Bitcoin todo, ¿no? queda trazado todo. Sí. A día de hoy se están poniendo caras a delitos de 2015-2014 porque ahí está todo. Que no existiera la tecnología entonces no significa que no exista la tecnología ahora. De hecho, nosotros desarrollamos y utilizamos tecnología que permite poner cara a eso. Pero es anónimo el propietario. No, Bitcoin es seudónimo. ¿Tienes un número? No, porque para utilizar Bit2Me tú tienes que pasar por un proceso de KYC, como en un banco. Tú tienes, tienes que poner tu DNI, como tus datos. Como en Coinbase. Como en Coinbase también. Necesitas hacerte una cuenta. Y nosotros lo que te ofrecemos es ese puente entre el dinero tradicional y el mundo cripto. Pero nosotros no hemos montado esto para facilitar la vida a delincuentes ni a terroristas. Nosotros hacemos todo esto. De hecho, fuimos pioneros desde 2015. Venimos haciendo eso, pese a que no éramos obligados. ¿Por qué? Porque Bitcoin, si no vas a traer todo lo chungo. No solo vas a traer todo lo chungo, sino que además que ideológicamente a mí esa parte no me gusta, es que cuando van a venir, nosotros al final como plataforma lo que hacemos es casar gente que vende con gente que compra. Y los bitcoins, como he dicho, son trazables. O sea, se pueden trazar todos. Si tú, pues como en una casa, si pones vallas, pues ahuyentas a los delincuentes. Pues si tú en este caso no pidieras KYC, no pidieras una serie de medidas, vendrían bitcoins manchados, que acabarían comprando bitcoin, o sea, acabarían comprando personas que van bien. Pero en cambio se llevan bitcoins manchados y como son trazables puede que se vean de una forma muy tonta metidas en un jaleo a futuro. De hecho, nosotros, ya te digo, ayudamos en este caso muchas veces a Guardia Civil, a Policía Nacional. Ahora se ha hecho público que es la primera vez que se hace esto en la historia en España, que se hace la venta de criptomonedas confiscadas, incautadas, confiscadas y que tienen que liquidar esos activos. Igual que cuando confiscan un yate aquí en Barcelona tienen que liquidarlo, pues con las criptos también pasa eso. Tienen como 80 millones, es la unidad de la orga. Pues nosotros hemos sido los liquidadores de esa les habéis quedado los bitcoins y les habéis dado millones de euros. Y nosotros le transferimos los euros a su cuenta de banco. De la Guardia Civil. En este caso no era la Guardia Civil, era la Policía Nacional. ¿Y de quién eran los bitcoins? Eso no lo sé. O sea, nosotros no lo ¿Pero sabemos. tú los encontraste? No. Ellos los requisan. La policía, de la misma forma que encontró el password. Encontró el password. Está intervenido, está embargado. Sí. Y está en vuestro servidor, en vuestro wallet. No. Ellos tenían bitcoins que habían embargado a un delincuente porque le cogieron el ordenador y tenía bitcoins. Vale. Entonces cogen los bitcoins, ¿vale? Y una vez sale el juicio. Pero tenían un wallet frío. En un wallet frío, en un wallet caliente, no lo sé, a lo mejor. Pero no era Bit2Me. No era en Bit2Me. No era en Bit2Me. Pero lo que hicieron fue transferir esos bitcoins a Bit2Me. La policía. ¿Sí? Nosotros le transferimos los euros a... me imagino esa reunión, el señor con el portátil, que le doy, que le doy. Sí, así es más o menos. O sea, bueno, un poquitín más profesional, pero sí. Iba a preguntar, ¿por qué hacen falta diferentes exchange y wallets en la nube? O sea, ¿cuál es la diferenciación entre Coinbase, Bit2Me y las alternativas que hay? Bueno, al final, fíjate, ¿tú tienes Coinbase, has comentado? ¿O no lo he comentado, pero me hice una cuenta de Coinbase donde tengo 100 euros, por si alguien me quiere hackear. No. Bueno, yo he tenido cuenta en todos, como te puedes imaginar, y al final una cosa que yo me di cuenta en 2014, ahora volveremos un poquito ahí, pero en 2014 yo tardé como 2 semanas en poder comprar bitcoins. Tuve que mandar mi dinero a Japón. Y con la pérdida de un 20% aproximadamente. Entonces, en aquel entonces yo dije, bueno, pues voy a intentar facilitar esto, soy programador, soy emprendedor, aquí hay un problema, en vez de decir qué mierda, que lo era, voy a intentar, pues como la tendencia es muy buena, la de Bitcoin, y lo que busca conseguir es muy bueno, creo que si la gente lo conoce, acabará utilizando esto mucho. Yo puedo ser ese facilitador de conocimiento y ese facilitador de la herramienta. ¿Eso en 2014 tú ya Esto lo en tenías 2014, claro? sí, sin duda. ¿Y por qué transferías en Japón? Pues porque al final no habían plataformas accesibles desde aquí de España que pudieras comprar criptomonedas. Tenéis que irte a Japón. No había exchange. Claro, no tenías. Satoshi directamente o... No se sabe Satoshi Nakamoto si es japonés o quién es, pero es el seudónimo, pero sí. No eres tú. No soy. Te confirma que no eres tú. No soy.
Entonces lo que empezamos ahí es pues una academia también. De hecho, ha recibido más de 4 millones de visitas únicas de alumnos que se forman, porque puedes aprender lo que quieras sobre Bitcoin. Pero esto es como para quien quiera, porque te puedes tirar 6 meses aprendiendo qué es un hash, qué es la clave privada, todo esto. Volvemos, porque ¿cómo se diferencian los exchanges y los wallets en la nube? Yo lo que me di cuenta es que necesitábamos primero cercanía, luego transparencia. O sea, ser español era una ventaja. Sí, que tú pudieras estar cerca no era solamente español, sino que, por ejemplo, tuvieras un teléfono al que llamar si tuvieras un problema. O sea, yo he tenido problemas con Coinbase o con Binance, vete tú a llamarles. Yo todavía estoy esperando que me solventen un problema de hace 2 años. ¿Qué problema tuviste? Mandé unos tokens de una blockchain a otra blockchain porque no lo especificaban bien. Entonces, se han quedado ahí atascados. Claro, están en esa otra blockchain, a ellos no les compensará hacer la migración de claves privadas y demás, que lo entiendo, pero claro, yo no tengo ningún número de teléfono, nada, entonces yo necesitaba ofrecer esa cercanía, una confianza. Al final, aparte de que vendemos Bitcoin, nosotros vendemos mucho confianza. Bit2Me nos dimos cuenta en ese proceso donde, bueno, sí, los educamos primero, luego les ofrecemos una plataforma sencilla, wallet, donde operar, muy sencillita. Luego les ofrecemos con el soporte, con transferencia bancaria muy sencilla, con depósito en tarjeta de crédito también, todo esto. Luego les ofrecemos la posibilidad de gastar las criptos, ya sea por el wallet o, por ejemplo, una tarjeta que estamos terminando de desarrollar, una tarjeta Mastercard, que te permite pagar en comercios físicos online o retirar en cajero 24/7 tus criptos. O después, por ejemplo, podías coger y generar intereses con las criptos, podías participar en proyectos como nuevas criptomonedas que salen, que eso es Launchpad. Nosotros lanzamos la ICO mayor lanzada de la historia de España, fue la nuestra. Fueron 20 millones de euros que captamos en 2021 en 3 minutos, en menos de 3 minutos. Esto fue emitiendo nuestra criptomoneda, pero claro, emitir una criptomoneda, la gente piensa que, algunos pensarán que a lo mejor es muy difícil y otros pensarán que es muy fácil. Es difícil. Y hay como 24 cosas que tienes que tener en cuenta. El tokenomics, el white paper, mandarlo a la CNMV, el smart contract, la auditoría, tienes que hacerlo el mercado primario, el mercado secundario, exchanges centralizados, exchanges descentralizados, market makers, influencers, marketing, o sea, un montón, como 24 cosas. Todo eso lo paquetizamos y lo ponemos dentro de Launchpad, de tal forma que si una empresa, de hecho, luego vino Binext, que es una fintech aquí española, y lanzó su propia criptomoneda y captó 7 millones en una de las etapas y otros 5 millones aproximadamente de Algorand, que habrán sido unos 12 millones de euros, que ha captado también por eso, y es ese paquetito que nosotros le llamamos Launchpad. Pero bueno, luego hay un montón más de cositas. Entonces yo creo que la cercanía, la transparencia, la educación, o sea, el formar, la academia, que ahora se llama estrategia de contenidos, pero para nosotros era transferir lo que, si la gente teme aquello que no conoce, pues vamos a intentar que lo conozca y que no tema tanto. Si se forman con nosotros, eventualmente hasta operarán con nosotros. Uh-huh. Entonces yo creo que han sido ingredientes que nos han funcionado muy bien. Yo creo que es muy interesante que nos expliques qué es una ICO y cómo funciona, más o menos estos 24 pasos. Okay. Pero antes que eso, ¿cuál es tu modelo de negocio? Vale, el modelo de negocio, o sea, tenemos muchos productos, ¿vale? Pero en casi todos los productos, los principales que tenemos son el wallet, que tiene la parte de custody, que es almacenar las criptomonedas, y brokerage. Pues dentro de este producto, nosotros en la parte de brokerage, en custody no, ¿vale? Que es enviar y recibir criptomonedas, ahí no cuesta nada. Eso es gratis. Eso es gratis. Cuesta lo que te cobre la blockchain, que es un coste típico, el gas de Ethereum o los bitcoins de minería de Bitcoin. Pero en la parte de brokerage, compra, venta e intercambio, nosotros cobramos 0,95%. Por ejemplo, un competidor como Coinbase, al final cuando tú vas a pagar con tarjeta de crédito puedes pagar incluso hasta un 10%, porque te hacen un escalado que si a lo mejor es menos de 100 euros, pagas un fijo y ese fijo te hace costar pues hasta un 10% la operación si vas a comprar 20 euros. Nosotros, lo nuestro cuesta 0,95. Y si tienes el token de Bit2Me, que es una cosa que ese token, esa criptomoneda que hemos lanzado, que es un utility token, que es como el club de socios de Bit2Me, te sale más... Si es como ser del club de socios del Real Madrid o del Barça, pues lo mismo. Si tienes el token de Bit2Me, te salen, pues hay descuentos, hay productos especiales. Entonces es un fee. Entonces, intercambias y compras o vendes a Bit2Me. No, al token de Bit2Me. No. Es si eres poseedor del token de Bit2Me, cuando vayas a hacer una compra de criptos, incluida la de Bit2Me también, pero vas a comprar bitcoins, vale. Si eres poseedor del token, eres parte del club de socios. Tienes una serie de descuentos.
Si eres como la tarjeta de Carrefour. Justo. Si eres poseedor del token de Bit2Me, tal vez tienes acceso a funcionalidades nuevas. No, dependiendo. Hay tiers, hay niveles. En función de la cantidad de tokens que tienes, hay 5 niveles. Entonces, en función del nivel que estás, o tienes un descuento o accedes a unas funcionalidades. ¿Y a vosotros qué valor os da tener más gente con este token? ¿Qué sube el precio? No, al final para nosotros yo creo que primero que financió nuestro proyecto para intentar conseguir un objetivo o una misión que era la que nosotros propusimos. Entonces, ese valor ya no lo dieron. Nosotros nos financiaron esos 20 millones de euros, con lo cual teníamos financiación, éramos una compañía que hemos ido a pulmón prácticamente desde el principio, luego entró el fondo Inverready, pero tardamos, luego vino el COVID, tardó un montón de... ¿Pero haciendo ICOs? No. ¿No? Nunca. O sea, nosotros no lanzamos la ICO hasta 2021. Ah, vale. O sea, nosotros no tardamos 3 minutos en captar la financiación. Nosotros tardamos 7 años y 3 minutos. Eso siempre va así. Eso siempre va así. Porque el trabajar el producto, la confianza, todo esto es lo importante. Que la gente cree que, venga, lanzo una criptomoneda y me llevo el dinero. No, primero tienes que tener una comunidad, tienes que tener una gente que te respalde, que se crea lo que tú quieres hacer y entonces ellos te ponen el dinero. Entonces, antes de eso no teníais token. No, antes de eso no. Vale. Nosotros desde 2015 hasta 2017, hasta 2017 y medio, hasta agosto, no teníamos, por no tener ni nómina. O sea, tanto yo como Andrei, el fundador, como la diseñadora gráfica, que es mi novia, éramos 3 personas, estábamos en un sótano, ya nos hubiera gustado tener el garaje típico de Silicon Valley. No, nosotros estábamos en un sótano y no teníamos nada. Pero nos gustaba mucho lo que estábamos haciendo y sin duda tenía mucho potencial. Pero factura, o sea, ya teníais esta comisión del 0,95%. Nosotros teníamos más. En aquel entonces teníamos un 3% de ¿Y esto comisión. no representaba dinero? No lo suficiente, porque ten en cuenta que desde 2015 hasta 2017 y medio, hasta agosto o así, el mundo de las criptos estaba muy paradito. Pero en 2017 mucha gente, en esa subida del precio de Bitcoin, que ahí se fue hasta los $20,000, mucha gente entró por la especulación. Igual que ahora ha habido gente con esta subida. La gente entra por la especulación y luego se queda por la formación. O sea, es verdad que muchos luego se van, pero en esa expansión y contracción constantemente pues se va creando mucho más ecosistema y la gente se convierte, cuando empieza a entender los valores y cómo funciona y todo esto, se convierte en fan. La gente no se tatúa el euro. O sea, yo he visto gente tatuarse Bitcoin porque se convierten en fans. O sea, porque de verdad creen en esto. No me supera, pero bueno. Pero no os daba para sacaros del sótano, digamos. No, prácticamente no. De hecho, estuvimos a punto, nos plantaron una oferta de 2 millones de euros, que claro, para mí, por aquel entonces, que nosotros pasábamos con 150 euros al mes, era una locura. Y dijimos, hostia, pero bueno, vamos a pensar un poco. Y entonces esperamos un poquito y Bitcoin empezó a subir, un montón de plataformas empezaron a recibir usuarios por aquel entonces, nosotros también. Las otras se colapsaron porque captaban muchos más usuarios, pero no tenían la infraestructura necesaria. Y nosotros no nos colapsábamos porque no era porque tuviéramos una tecnología mejor, sino porque no recibíamos tanto, con lo cual se generó una especie de equilibrio donde hasta donde reventaba una plataforma iban saltando a la otra. Entonces nosotros, tanto Andrei como yo, que es el otro socio cofundador, que tenemos a mitad de la empresa, claro, nunca recibimos financiación, que es una cosa que fue una desgracia en aquel entonces y hoy en día lo agradecemos porque a la valoración que tenemos prácticamente más del 80% de la compañía entre los dos. Y lo que pasó es que decidimos coger ese dinero que se juntó y dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿O nos compramos una casa cada uno o lo reinvertimos todo e intentamos fabricar aquello que siempre hemos tenido en la cabeza? Una marca, una serie de productos, un ecosistema de soluciones y a partir de ahí crecer. No tuvimos ninguna duda, fuimos a eso, no vendimos la empresa al fondo israelita este. ¿Era un fondo israelita? Sí. Y entonces reinvertimos todo. Y así empezamos a contratar ya los primeros programadores, empleados y demás, en abril de 2018. Es verdad que anteriormente habíamos cogido un par de personas en prácticas, en enero, febrero y demás, de los institutos y cosas así. Claro, yo vengo del background tecnológico, tenía que formarles, educarles. Nos tiramos como 2 años migrando todo, funcionando todavía con el legacy. Explicándoles blockchain porque no había tampoco talento. Claro, es que fabricar una solución... Nosotros somos una empresa tecnológica, dentro de la tecnología orientada al dinero, y dentro del dinero a un nicho todavía más pequeñito que es la parte cripto, por así decirlo, al valor, pues a la parte cripto. Entonces,
hay como, sí, tienes que saber programar, pero tienes que saber otra serie de cosas. Entonces, fabricar cosas aquí lleva tiempo, lleva muchísimo tiempo. O sea, no creas una plataforma de trading de alta frecuencia con un machine order book de la noche a la mañana. O sea, es muy complicado. Entonces, o el sistema de generación de rewards que tenemos de intereses, B2Me Earn, o el Launchpad, todo esto es complicado. Entonces, necesitamos mucho tiempo. Pero en 2020 terminamos siendo 20 empleados. Y en 2022 ahora, pues somos unos 250 aproximadamente empleados en la compañía. ¿Y cuánto facturabais en 2020, por ejemplo? En 2020 facturamos, ojo, y aquí es un detalle importante. Una cosa es, si por ejemplo, el volumen transaccionado y otra cosa es los ingresos o lo facturado y demás. No, yo digo los comisiones. Nosotros en comisiones, que es por el 0,95, en 2020 estábamos en torno a los 2 millones de euros, ¿vale? Y en 2021 nos fuimos a alrededor de los 13 millones de euros. En 2021, 13 millones. Sí. Y entiendo que en el balance de Bit2Me SL tenéis criptomonedas. No necesariamente. Necesariamente, pero ¿tenéis o no tenéis? Sí, vale. Pero no como la compañía de compra-venta. Nosotros lo que hemos abierto es un vehículo, un fondo propio de inversión que le llamamos Bit2Me Capital y nos dedicamos a invertir en startups de mundo cripto y también a invertir en protocolos. Entonces, si un protocolo nos gusta... Bit2Me genera euros exclusivamente, genera solo euros y con estos euros... compráis criptos. ¿Invertís en proyectos cripto o en tokens? Sí, de hecho reinvertimos todo. O sea, en la compañía nunca ha repartido dividendos, tenemos nuestra nómina. Pero nunca generáis tokens. Como compañía no cobráis nunca tokens, solo cobráis euros. No, cuando tú vas a hacer una venta, por ejemplo, de Bitcoin a Ethereum, la diferencia, ese 0,95 nos lo quedamos o de los Bitcoins o de los... de Bitcoin a Ethereum. O de los Bitcoins o de los Ethereum. Entonces sí que generamos cripto, pero nosotros... Somos una empresa que el modelo de negocio es matemático. Conforme cogemos las criptos, las vendemos y nos quedamos euros. O sea, no os quedáis nunca. No. Nosotros, el negocio es matemático. ¿Por qué no conserváis en Bitcoin? Porque una cosa es el negocio, y yo quiero hacer de ello un negocio matemático preciso, y otra cosa es la especulación. Yo a nivel personal soy Bitcoin lover a muerte. Pero a nivel compañía, nosotros somos agnósticos a la genera cripto. euros. La compañía los euros se diluyen un 10%, has dicho antes, ¿no? Sí, pero como nosotros los reinvertimos y hacemos cosas con ellos, talento y demás, nosotros al final no nos tenemos los euros para dejarlos en el banco. ¿No pagáis a los trabajadores en Bitcoin? No. Además, de hecho, no se puede pagar legalmente más de un 30% en especias. Entonces, tú no puedes pagar a un empleado en Bitcoin que se considera pago en especies. ¿Se considera especies? Sí, el pago en especies. Sí. Entonces, le podrías pagar el 30% o le podrías pagar el 100% y como nosotros tienen todos cuentas en Bit2Me, pues lo depositan y compran el 100% si quieren. O sea, lo pueden hacer ellos. ¿Y Bit2Me es una empresa que eventualmente genera cash flow y dividendos o realmente puede emitir tokens? ¿De dónde está el negocio? ¿Está más en los tokens? ¿En la venta de tokens? ¿O en la cuenta de resultados propiamente? No, en la cuenta de resultados. Al final, Bit2Me ha sido un negocio siempre, hasta 2021. Te estoy hablando que en 2021 lanzamos nuestra ICO, pero esos 20 millones de euros no los estoy contando en la caja esta que te he dicho de los 13. O sea, están los 13 más los 20, ¿no? Ya. Pero el negocio está en los 13. Los 20, lo que es una forma alternativa de financiación versus el modelo tradicional, donde no tienes que dar equity. Pero ¿qué das? En este caso das tokens. ¿Que te lo has inventado tú? Sí, es una... O sea, no das nada en realidad. Bueno, pero es como el club de socios de la casa de campo. Pero no está. Entonces es facturación, porque la cuota del club sí que es verdad que son campo, a descuentos futuros. Vale. Es como el Amazon Prime, en el fondo, ¿no? O sea, es un descuento a cambio de un shipping gratis. En vuestro caso es un descuento a cambio de un fee gratis o más barato. Pero ellos han pagado. ¿Este pago es algo que es un pasivo? ¿Está en el balance o es una facturación que está en la cuenta de resultados? Debería ser facturación, ¿no? Yo no entiendo como facturación. Sí, al fin, a ver, si lo piensas, en esencia es como si hubieras vendido zapatillas, solo que ahora vendes un producto diferente, ¿vale? Claro. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de fiscal y todo esto te lo empiezas a meter ya en la lógica de, oye, esto es un prepago de servicios, en el momento en el que se vaya a canjear es cuando me lo empiezo a deducir, es decir, esto se puede llegar a... Vale. Luego tienes una política ya unos cuantos años... Vale. Pero
en esencia es como si vendieras cualquier otro producto. Pero para nosotros, al margen de esta cripto, que solo lo puedes hacer una vez, o sea, tú no puedes hacer de eso tu negocio, ¿no? de estar lanzando nuevas criptomonedas. Nosotros lanzamos criptomonedas de otras empresas. Pero tú no puedes ir emitiendo nuevas coins. No, porque lo que generaría... Entonces irías como en contra, lo que estarías haciendo es una devaluación porque estás aumentando el supply, la cantidad de tokens en circulación. Bueno, pero depende de la demanda. Si la demanda es alta y la oferta es todo el rato limitada, lo que se genera es una subida del precio. Es decir, el propio mercado ya lo va a regular. Yeah. Pero ¿a ti no te beneficia una subida del precio? Porque no os la habéis quedado vosotros. Sí, os habéis quedado unos cuantos. Nosotros, y esto es muy típico de toda la industria, siempre que lanzas una criptomoneda, y es bueno y sano, yo creo, porque te quedas una parte. ¿Por qué? Porque así siempre estás incentivado y tienes la misma, en esa teoría de juegos, pues tienes los mismos intereses que otros usuarios, y es decir, darle valor al token para que si tú le das valor a ese token y ese token se puede consumir en tu plataforma, más gente lo puede demandar, pero como tiene un supply limitado, en la oferta y demanda del mercado se va a generar una subida de precio. Entonces, nosotros tenemos una parte de tokens. De hecho, nosotros tenemos el 30% de los tokens que se emitieron en la ICO. O sea, si eran 30 millones, esos son 2/3 partes, que son 15, lo que tenéis vosotros. 15 millones de euros en valor del lanzamiento del token. Sí, en lo que a valor fue en ese momento. Valor salida. Sí. Nosotros... No está mal, ¿eh? O sea, no hay nada. No existe nada en el mundo. Tú de repente haces un lanzamiento y recibes 30 millones en cash y 15 millones en un valor de token que lo puedes comerciar a cambio de euros. Recibimos 20. 20, perdona, sí, no sé por qué. ¿Y el día siguiente liquidas la sociedad? ¿Repartes dividendos? ¿No? Sí. A ver, hay gente que lo hace. Y si es legal. No si lo quisieras hacer, sí, dinero. pero o sea, ahí es donde digo que lo que en realidad hace que levantes ese dinero es que hay 6-7 años de trayectoria. A mí me han visto en tropecientas apariciones en televisión. En tropecientas... Tú sí, a ver, tú que no eres un estafador desconocido. Claro. Hay otra gente que lo hace. Sí, mucha gente que lo ha hecho. Sí. Por eso se tiene que generar una cultura de aprendizaje también de... Si al final vas a comprar una criptomoneda, analizar muy bien el proyecto. O sea, es toda esa información que existe a disposición del que quiera comprar esa criptomoneda va a tener un uso concreto, analizarlo. ¿Y quién bien. tiene que analizarlo? Porque la gente no tiene ni idea. Tú, por ejemplo, en Bit2Me puedes hacer intercambio de criptomonedas fraudulentas. No, porque nosotros, por ejemplo, analizamos muy bien una criptomoneda muy bien antes de listarla en Bit2Me. Entonces, vais a ver que el founder, el que ha creado esto, que es un señor o una señora, ¿no? Sí. Realmente tiene un track record. Sí, ¿no? Justo. Claro, lo que vosotros estáis diciendo, por ejemplo, en 2017 fue el boom de las ICOs también. Sí. Mucha gente invirtió en ICOs fraudulentas. ¿Por qué? Porque al final pues, habían grupos de WhatsApp o de Telegram y cosas así y decían, una nueva ICO. La gente entraba y ya está, y se fiaban. En realidad, una plataforma centralizada desde el punto de vista más filosófico de Bitcoin tiene algunos problemas, pero también tiene una serie de seguridades y tranquilidades para el usuario. En este caso, por ejemplo, en este producto de Launchpad, nosotros no vamos a listar ningún proyecto que no hayamos analizado muy bien. Y al final nosotros, de las 250 personas, hay 20 personas que se dedican justamente a Launchpad. ¿Y cosas como Dogecoin, por ejemplo? ¿Qué es? ¿Es fiable? Bueno, a mí personalmente no me gusta, de la misma forma que no me gusta USDT, pero USDT es una de las criptomonedas stablecoins no algorítmicas, la más grande que existe en el mundo. A mí personalmente no me gusta. No me gusta ¿Es lo mismo que Tether? Sí, USDT. Es Tether. USDT es el símbolo y Tether es Tether es la compañía y USD Tether es la criptomoneda esta. Pero sí que es verdad que por ejemplo, Dogecoin al final nace como un meme. Nosotros en la academia de Bit2Me tenemos un artículo entero explicando cuál es el origen y qué es lo que ha ido pasando con esa criptomoneda. Que luego la gente le empieza a dar valor porque aparte del meme, como no es un producto ya terminado, porque las criptomonedas están en constante evolución, empiezan a salir cosas que le dan más valor y la gente le empieza... Pues bueno, la gente es libre. ¿Pero la listáis o no vosotros? Nosotros la listamos. Dogecoin la listamos. O sea, aunque tú no creas en ella. Bueno, a ver, la gente cree hasta el punto que vale 10 billion hoy. Claro, que esa es la historia. Que aunque yo no crea tanto o no me guste,
¿vale? Porque al final nace como un meme. Yo no puedo tampoco ser la única voz dentro de Bit2Me. Y ahí hay un montón de gente que decide qué criptomonedas se pueden listar y qué no. Hay un comité de decisión que decide qué cripto se puede listar. Uh-huh. ¿Estas criptos que salieron, has dicho 2018, en las ICOs o 2019? En 2017-2018 hubo un boom fuerte de generación de nuevas criptomonedas de ICOs. Que muchos de estos están en la cárcel a día de hoy. A ver, alguno puede haber en la cárcel, pero dependiendo la regulación y dónde lo hayan lanzado, si tú lanzas una criptomoneda, es como, imagínate que viene una persona y viene con un PowerPoint y te dice, mira, yo necesito 1 millón de euros para hacer esto, y luego no lo hace. Pues bueno, podrás intentar demandarle. Es que el problema... ¿Cuántos emprendedores han ido a la cárcel por ahí? Habrán algunos. Pero... Aquí la clave es un inversor profesional versus un inversor en su casa en calzoncillos, retail, que está invirtiendo una cantidad pequeña de dinero. Pero esto es lo que está regulado. Hoy en día existen plataformas también que te permiten invertir 5.000 euros y es lo que se parece a Bit2Me, pero también existe el otro lado, que es, oye, viene el Friends, Fools and Family, ¿no? Que viene una persona y entre los amigos pues levanta 5.000, 2.000, 3.000 euros y se va corriendo con el dinero. Bueno, pues al final lo ha hecho, no lo ha hecho. El tema de la protección del retail es que realmente es muy complicado, ¿eh? Porque luego el casino es legal. No, ya. O sea, el casino es legal, pero cuidado que la gente se equivoque e invierta en una cripto. Bueno, pero si es legal ir a perderlo expresamente, en la cripto lo has perdido sin querer, ¿no? No. Pero sabes que es gambling, ¿no? Sí, hay que poner un cartel casino, que es decir, que esto es serio, ¿no? Que es una empresa listada en la banca española o en el Nasdaq o donde sea. Hay un cartel que pone esto es serio y está vigilado. Y todo lo demás tiene que tener un cartel que pone esto no es serio. Y una cripto puedes tener el cartel de esto no es serio y la gente que haga lo que quiera. Dogecoin es evidente que no es serio, es un perro colocado, ¿no? O sea, si alguien se esperaba que esto fuera serio, no sé, ¿se lo merece? ¿No se lo merece? Nosotros todavía no estamos ahí de market cap. No estamos ahí. Pues tenemos que poner de logo un perro gachón, ya ¿no? lo tienes. Pero fíjate que al final, digamos que el dinero también ha servido. Si esta es una herramienta de transmitir valor y de comunicación del valor, al final dicen que el dinero es el mejor idioma del mundo, pero en el idioma también existen los memes. Y los memes a día de hoy, en nuestro día a día, tienen mucho valor. Entonces, de alguna forma, que en el mundo cripto donde se transfiere valor hubiera un meme por ahí funcionando y que tenga valor, pues puede ser que por ahí tenga sentido. Bueno, para mí no lo tiene. Y GameStop, que es una compañía con el sello de empresa seria, también es un meme. Y también el inversor retail invierte ahí muchísimos millones de dólares. Yo hoy un objetivo que tenía era entender si el negocio era la ICO o era realmente la empresa tradicional. La comisión. Es la empresa, la comisión. Pero mucha gente dice que no, ¿eh? O sea, no sé, yo vea... mucha gente... Inversores que invierten en el equity para poder acceder en condiciones preferenciales luego en el token. No, bueno, son cosas diferentes. Sí que es verdad que una cosa es desde el punto de vista nuestro de compañía, ¿vale? Y otra es, pero que vas como muy a largo plazo. Y luego está el que a lo mejor quiere invertir 1.000, 2.000 euros y necesita una herramienta que sea altamente líquida, de la cual se pueda quitar rápido y que a lo mejor pega una subidita y se quiere salir. Entonces hay gente que valora más comprar el token. Pero para nosotros como compañía, el valor donde lo vemos es en crear una comunidad. Nosotros ya estamos cerca de los 600.000 usuarios en la parte de plataforma. En la parte de academia son más de 4 millones. Después tenemos una recurrencia, un LTV, los mismos KPIs que cualquier otra startup, y tenemos una facturación de compañía. Ese es nuestro objetivo. Nosotros crecemos en lo que a negocio se refiere como negocio cualquier toda otra la vida, empresa. Hay una cosa que no me ha cuadrado de tu historia. O sea, tú compraste 100 bitcoins a $150 de valor. En mi primera experiencia que tuve con Bitcoin, aproximadamente estarían por ahí. Entonces tú serías millonario. No entiendo por qué cuando ya valía más de 20.000 o 30.000 seguías en el sótano. Eso es lo que no entiendo. No, porque una cosa que no te he contado es qué pasó con aquellos bitcoins que compré. Bueno, claro, o sea, sí, a mí la idea me gustaba mucho todo esto de Bitcoin, pero también no dejaba de ser consciente de que, antes te lo decía, ¿no? De que Bitcoin
A día de hoy es una startup de dinero, es como el Google y todas las volatilidades que tenía Google en 2001 o en 1998, todo esto, ¿no? Bueno, no sé si estaba en aquel entonces ya cotizando, pero al final no deja de ser una startup donde al principio todo es muy volátil. Entonces yo y yo tenía que pasar mi día a día también. Entonces yo al final era un emprendedor cualquiera que estaba en una habitación cualquiera creando un software que quise experimentar Bitcoin, pero luego llegado el momento yo tenía que seguir con mi día a día de vida. Entonces, como Bitcoin tampoco tenía mucha utilidad en aquel entonces, ¿vale? Todavía le falta incluso a día de hoy muchísima utilidad, pero al menos a día de hoy puedes comprar prácticamente cualquier cosa. No puedes comprar en todos los sitios, pero prácticamente cualquier cosa puedes comprarla con Bitcoin, que es un poco como la tarjeta de crédito. Tú no puedes pagar en todos los sitios. También puedes comprar cualquier cosa sin Bitcoin. También sin Bitcoin. O sea, realmente la utilidad añadida... Claro, pero no la estás contando. No, pero lo que quiero decir es que en este caso, yo en aquel entonces ni siquiera, yo lo que tuve que hacer es, oye, pues voy a vender los bitcoins y para esperar 2 semanas en que me vuelvan otra vez los bitcoins, pues los vendo todos de golpe y así los tengo ya. Total, a lo mejor me quedaban 80 euros después de las comisiones y demás, y luego me llegaron 60, no lo sé. Pero era como muy poquito lo que me llegó. Y al menos ya tenía los bitcoins y dije, oye, ¿de qué manera puedo agilizar esto? Y hice una cosa que fue la primera vez en la historia que se hizo esto, que fue medio hackeando el sistema financiero tradicional. Yo me aproveché, porque yo me especialicé mucho en fabricación de robots, en automatizaciones de cosas. Entonces pude conectar los cajeros de bancos tradicionales a Bitcoin de tal forma, y así nace Bitcoin, Bit2Me. Bit2Me es una aplicación donde tú le mandas los bitcoins, te da un código de 4 dígitos, lo introduces en un cajero 24/7, sin DNI, sin tarjeta, lo introduces en un cajero y sale efectivo ese cajero. ¿Pero cajero de qué? Cajero de bancos tradicionales. ¿De qué banco? ¿De cualquier banco? Pues está Bankinter, está Cajamar, está pues los bancos tradicionales. Todo esto es aprovechando... Esto sí que es brutal para temas ilegales. No. Porque puede llegar un Bitcoin anónimo y yo voy ahí con la capucha, me llevo el dinero y me voy. Claro, esto es lo que notamos primero, antes que nadie. Entonces, lo primero que hice yo, uno de los primeros socios, aparte de Andrei, mi socio, fue el abogado que me diseñó toda la política de prevención de blanqueo de capitales. Y desde 2015, sin ser nosotros sujeto obligado, que nosotros íbamos a los bancos y les pedíamos un préstamo, claro, a Bit2Me, encima nunca nadie nos dio un préstamo, porque, claro, ibas a los bancos y no entendían de qué iba el negocio. Pues nosotros lo que hacíamos era, ya desde entonces, aunque no éramos sujetos obligados, hacer todo el proceso de KYC, de tal forma que no venías con unos bitcoins, o sea, los delincuentes no venían a manchar... a manchar su nombre porque iban a dejar todo, el DNI. Pero yo no he entendido lo del código, me he quedado aquí. O sea, ¿cómo metías un código? ¿Se habías hackeado la interfaz del...? No necesariamente. Es verdad que el protocolo no había sido diseñado de los bancos tradicionales, no era diseñado para eso, que es aprovechando un mecanismo que tienen de generación de efectivo que se llama Hallcash. Entonces, no había sido diseñado para eso, pero yo analizando cómo funcionaba también, porque yo tengo 36 años, llevo 20 años dedicados al desarrollo, a programar, he tocado muchísimas cosas. Entonces, yo ya había trabajado con protocolos, con herramientas, con APIs que conectaban la parte financiera tradicional. Entonces, utilicé ese protocolo, lo que pasa que... ¿Es un protocolo para mandar dinero a un cajero? Es Hallcash, sí. Vale. Pero claro, eso lo tenías que hacer a través de un banco. Los bancos, pues lo típico, captchas, un montón de historias que no te permitían hacerlo si no eras una persona, pero bueno, ahí yo, haciendo todo el mecanismo, generaba los códigos, porque Hallcash no me quería dar la API para poder generar esto. Entonces lo monté así. Esto salió a los 2 días en Contraportada del Mundo, en un montón de sitios, sí. Yo esto lo publiqué, de hecho, en un foro que por aquel entonces se llama Bitcoin Talk. Lo que pasa que en aquel entonces era el epicentro de comunicaciones de la industria. Y en Bitcoin Talk había una categoría que era español, era mundial. Pues en la categoría español yo publiqué esto y así conocí a mi socio por un mensaje, por un foro, por internet. Porque él en aquel entonces estaba intentando fabricar cajeros específicos, mientras que yo aprovechaba los cajeros de los bancos, cajeros específicos para compra y venta de Parece más escalable lo tuyo. Los de Verse hicieron algo parecido, ¿no? Sí. Justo. Esto lo he escuchado varias veces. Sí.
Los de Verse, que, por aquel entonces tenían BTC Point. Exacto. BTC Point era un cajero de los que estaba comprando mi socio. Lo que pasa que eran un desastre de compañía, eran muy paquetes. Entonces él lo vendió el cajero y decidió coger ese dinero más el que tenía destinado y unirse a Bit2Me. ¿Se lo vendió a los de Verse? No, el cajero se lo revendió a una asociación Bitcoin que había en Valencia. Volviendo atrás, ¿por qué perdiste tus bitcoins? No me ha quedado claro. Porque yo los vendí. ¿Los vendiste? Sí. Porque querías 60 euros. Necesitabas 60 euros y los vendiste. Yo no dije que compré. Cuando dije que compré bitcoins, yo dije que hice una primera operación donde pagué mi primer bitcoin. Pero no invertiste y te los guardaste, claramente. De hecho, no, claro. De hecho, yo sí que es verdad que. Eres visionario, pero no tanto. Yo tengo bitcoins desde entonces, o sea, y desde el proceso, ¿vale? O sea, no es una cosa que no haya ido guardando. Pero al final yo los he almacenado. Y para mi coste de vida, que es low profile y demás, yo perfectamente podría haber dejado de trabajar hace mucho tiempo y tendría para muchos años. ¿Cómo has generado más net worth hasta la fecha? ¿Con el valor de la compañía o con los bitcoins y otros tokens que has ido comprando? Compañía. ¿Sí? Hombre, claro. Bueno, no sé. ¿Cuál es el valor de la compañía? No, al final, hasta que no te la pone el mercado, no se sabe, pero unos cuantos cientos de millones de euros. ¿Cientos de millones de euros? Sí, ¿Eso es lo que ha pagado Inverready para entrar? No. Porque entró antes. Claro, Inverready entró antes y también es verdad que cuando entró Inverready empezamos las negociaciones en 2019, que todavía la compañía era menos escalada exponencialmente, menos compound, que a ti te gusta decir. No había crecido tanto exponencialmente. Pues por aquel entonces es donde presta interés en entrar. Claro, nosotros necesitábamos dinero, queríamos escalar. Ahí empieza a cambiar un poco la percepción de esta industria, pero no lo suficiente como para que el VC, uno de los VCs más importantes de España, con 1.000 millones de euros bajo gestión, nos tomase las debidas diligencias en el análisis de la compañía. Entonces nos hicieron una DIU que tardó eso 1 año y medio. Madre mía. 1 año y medio. Encima cogió COVID. O sea, cogió la época COVID. Entonces, la due diligence pilló el COVID, ¿no? Sí. Entonces lo retrasaron un poquito más. Total, llegó un momento en el que terminó eso y dijimos, joder, si es que ya no necesitamos el dinero. Si ha pasado el proceso... ¿Y no podéis pararlo? Sí, claro que podíamos pararlo. De hecho, lo paramos un par de veces por el camino, pero al final dijimos, hostia, es que por pacto de caballeros esto hay que llevarlo adelante. Os vamos a dejar entrar con lo mínimo posible, ¿vale? Para que a vosotros, porque al final un fondo con esto del 5% y todo esto por temas de impuestos, con lo mínimo posible, y os dejamos entrar. Porque además a nosotros también nos interesa mucho que un fondo tradicional regulado por Banco de España de repente dé al paso por primera vez en España con esta cantidad de dinero en la industria cripto. O sea, estamos hablando de Inverready todo el rato. Inverready. ¿Cuánto invirtió? Invirtió en aquel entonces 1 millón de euros. 1 millón de euros. 1 millón. Sí. Le salió muy bien la jugada. O sea, claro, por un 5%, voy a decir así de cabeza. Bueno, al final no fue 5%, pero bueno, unos 20 millones de euros de valoración, un poco menos. Le salió muy bien la jugada. Pero un momento, lo del 5%, o sea, tú antes has dicho que los socios tenéis un 20%. No. Ay, perdón, 80. Más del 80. Sí, más del Con lo 80. cual os habéis diluido un 20%. En todo este proceso, entre Phantoms, entre el primer socio que era el abogado, el segundo socio que era el director financiero. ¡Ostras! Claro, nosotros construimos la empresa como podíamos. O sea, emprender España es muy jodido. Emprender en España... Bueno, en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Emprender Sí, jodido. pero en España, incluso hay lugares en el mundo donde por no tener tanta carga impositiva el negocio es rentable, mientras que aquí no. Entonces ya en España ya es jodido en muchas cosas, ¿vale? Pero el problema era la rentabilidad, si no tenía rentabilidad. No. Pero al final luego tienes todas esas complejidades donde, por ejemplo, un país como Estonia, en 2 minutos abres una... Yo tengo la E-Residence de Estonia. O sea, está mucho preparado digital. Trámites, claro, o sea, nosotros notarios. teníamos que estar preocupándonos, yo que soy Linux a muerte, preocupándonos del Internet Explorer 6 a ver si podías o no, que bueno, en aquel entonces no sabía. ¿Pero para hacer qué? Pues para hacer cualquier gestión. Claro, a nosotros no nos abrían la cuenta de banco, ¿vale? Entonces nosotros para pagar luego, incluso en 2018, las nóminas las teníamos que pagar desde un banco desde el extranjero, pero es que la seguridad social solo la puedes domiciliar y hay una especie de whitelist, que es una especie de mafia eso,
pues de whitelist de bancos desde los que sí que se puede domiciliar, con lo cual nosotros teníamos que pagar después y veníamos con recargo siempre y un montón de jaleo. Nosotros hemos pagado, o sea, hemos pringado como el que más. Emprender en la industria cripto, si lo otro es difícil, esta es la versión súper difícil del videojuego, porque no solo tienes todas esas complejidades con los bancos, con el sistema más tradicional, sino que encima tienes la parte de que la regulación... O sea, ¿cuál es la regulación? Esto es la otra claro, nosotros capítulo, no éramos sujeto obligado, veíamos cosas... custodia de dinero. Nosotros, y aquí es otra cosa que nosotros hemos sido pioneros en muchas cosas, ¿vale? Hemos sido la primera plataforma del mundo que Banco de España ha aceptado en su registro, y además en 2 registros. Que esto ha sido recientemente, también salió en un montón de periódicos, que era en febrero aproximadamente, nos metieron en el registro de custodia, es decir, de wallet, y de compraventa, es decir, de exchange. Nosotros tenemos doble registro. Y esto fuimos los primeros en conseguirlo aquí. Pero este registro era nuevo. Claro, esto ha sido en 2022. Yeah. Hasta antes, nosotros teníamos que estar jugando en una especie de... limbo. Sí, limbo. No sabíamos qué iba a pasar, si teníamos que salir con las maletas corriendo. Ojo, que hay países que nos han pagado el vuelo para presentarnos. Esto ocurre, ¿no? Que a los emprendedores, bueno, no sé si a todos los emprendedores, pero vienen y te llevan a su país, que es una lástima porque dices, joder, España se ha gastado un montón de dinero formándote, hay un montón de talento y luego vienen otros países, te pagan todo, se te ponen todos los presidentes de las comunidades en una sala y pujan de alguna forma o te intentan vender. Nunca nos ha pasado, pero... Sí. Esto, por ejemplo, a ver, los que nos están escuchando, presidentes... En Reino Unido, por ejemplo. Reino Unido, en Inglaterra... la FinTech Mission que organizaba el gobierno de UK, pues al final te organiza todo para que tú vayas allí y te ponen en una sala enorme a los diferentes presidentes de las diferentes comunidades y te dicen, y ellos luchan entre ellos para decirte, no, vente a mi comunidad porque aquí tenemos mejores conexiones, además están este CPD o está esta cosa. No, vente aquí porque además tenemos esto. Compiten. ¿Esto te ha pasado? Esto, claro. A mí ya un montón de startups. En 2015, 2016, antes del Brexit, esto lo hacían mucho ellos. Ahora, ¿quién lo hace? Pues lo hace Irlanda, lo hace, no sé, incluso fuera de Europa también lo hace Emiratos Árabes Unidos. Y me han mandado emails de cosas que he ignorado, pero de eso, ¿no? De Dubái, en Corea, en Japón, en sitios así. ¿Qué dices? Hostia, ya lo podría hacer España, que te vamos a incubar y no sé qué. Incubar. Bueno, en este caso no es una incubadora. No, pero es una incubadora. Al final te dicen, vente aquí y te pagamos dinero. Te vamos a incubar. Bueno, archivar. Te pagan, pues por ejemplo, te pagan algo. Los días que estás allí, que te traen todo, te presentan a los de la asociación FinTech, te lo preparan pero todo. Alfombra roja. Exacto. Por eso no lo hemos hecho. Otras cosas a hacer. Claro, o sea, al final cuando digo que dices que yo tengo otras cosas que hacer. Que irte ahí a hacer estos, no sé. Hombre, yo prefiero hacerlo aquí, que es donde tengo a la familia, donde tengo a los colegas. Yo me he dedicado a patinar toda la vida, donde salgo con el skate, ¿sabes? O sea, me puedes patinar en Dubái. Bueno, no lo sé, no he estado nunca. Bueno, yo tampoco he estado, pero tengo que estar dentro de poco. Ah, vale. Pues cuidado con lo que dices. Sí. Vale. Total, que sois pioneros y estáis regulados a día de hoy. No es una regulación porque tan completa como puede ser, oye, todo súper definido, sino es un registro que hace Banco de España donde verifica que cumples con una mínima política de prevención de blanqueo de capitales muy bien hecha. Claro, nosotros al final a quienes nos hemos traído para... Nuestro departamento de compliance es tan grande casi como el departamento de ingeniería y somos una empresa tecnológica. Pero a quienes nos hemos traído, hemos ido a los bancos, a BBVA, a la Caixa, a BNP Paribas, hemos cogido a los mejores y les hemos dicho, veniros hacia Bit2Me, que esto va a ser en realidad Bitcoin, la tecnología cripto, todo esto va a redefinir todo. ¿Y estaban esperando vuestra llamada? No es que estaban esperando, pero les gustó lo que estábamos ofreciendo. Al final ¿Y saben? O sea... Algunos sí, otros no. Pero lo que tiene Bit2Me es que en 6 meses, oye, tú llegas a Bit2Me y en 6 meses sales puto amo. O sea, sales porque tienes que aprender sí o sí. O sea, o en programación o en lo que sea. Estás conmigo. O sea, yo me siento allí todos los días, estamos todo el rato hablando. Qué buen mensaje de Jairen, ¿eh? ¿Y vuestros clientes son todos de España? No. Nosotros tenemos clientes... Al final, claro... imaginemos una línea. En una línea tienes a Mercadona, que es súper
como muy local, ¿no? Y no puede escalar tanto, y luego tienes a Facebook, por así decirlo. Nosotros no estamos en Facebook porque tenemos limitaciones regulatorias, pero estamos más cerquita de este lado. Entonces nosotros somos una empresa, una plataforma tecnológica, somos una URL. Nos entra gente ahora mismo tenemos de más de 110 países. ¿Y clientes. qué porcentaje es España? El 75% aproximadamente. ¿Y el resto es típicamente Europa o te vas? No, también lo digo por divisas y tal. Sí, hay un poco Europa, que al final es homogénea en lo que a divisas se refiere y regulación, pero luego también tenemos de la parte de LATAM. Vale, por idioma. Por idioma. Por contenido y formación, ¿no? Y comunidad. La academia, por ejemplo, claro. El 50% de nuestra academia, las visitas vienen de usuarios y vienen de por gobiernos. mucha tecnología que seas, el idioma importa mucho. Sí, sí. En nuestra academia se forman instituciones de todo tipo, bancos centrales, gobiernos. Es más, ves el Analytics, el Google Analytics, y te sale la IP de un determinado gobierno formándose que aparece que... Tú estás ahí mirando las IPs de las visitas. Las primeras semanas solo, ¿no? Hace un par de años sí que al final, como emprendedor, cuando pues eres quien haces todo. O sea, montas las mesas, tienes que hacer todo. Y espiar las IPs. Y también analizas el comportamiento de los usuarios para ver cómo van los funnels de conversión, todo esto. Me acuerdo cuando al principio cada registro, cada clic salía en un dashboard y en una cosa. Y obviamente eso dura poco. Si todo va bien, dura poco. Coinbase salió a bolsa, ¿no? A día de hoy vale 20 billion, que no es mucho. Ha valido mucho más. Pero factura 7 u 8 mil millones de dólares. Efectivamente, factura 7,2 billion y gana 2. 1,5. Es barato el precio de acción comparado con lo que genera en cash, comparado con otras empresas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, a ver, es verdad que ahora el mercado ha sido un poco duro y con las presentaciones del último trimestre que han tenido, el primer trimestre que han tenido, pues ha tenido una caída importante. Sí, Coinbase. A veces el mercado de las acciones públicas pues es así, con esta caída también que ha tenido Nasdaq en general. ¿Vosotros veis cada mes o cada semana oscilaciones importantes en las transacciones? Vosotros, o sea, ganáis dinero cuando se vende y cuando se compra, cuando sube y cuando baja. Sí. Siempre. Sí. ¿No? Sí. Es independiente del valor de las monedas. Sí. Claro, como nosotros no poseemos, de hecho, en los momentos de volatilidad, para nosotros son los mejores momentos, porque la gente que se asusta, que está aquí por especulación, son lo que se llaman manos débiles, vende, pues entonces ahí ganamos comisión, y hay otra gente que dice, ahora que ha bajado Bitcoin a 30.000, ahora es mi momento, ahora es el momento de entrar. Entonces compran, nosotros también ganamos. Entonces, los momentos de volatilidad para un producto dentro de este ecosistema de soluciones como es el wallet son muy buenos. ¿Y este año qué pinta ha tenido a nivel de facturación para vosotros? Sí, este año muy bien. O sea, pero tipo, ¿cómo ha cambiado cada mes? Nosotros estamos teniendo a día de hoy un crecimiento importante respecto al año pasado, pero también es verdad que no sabría decirte qué nos va a deparar todo el año. O sea, veremos a ver, porque hay algunos que piensan que viene el cripto invierno. El último cripto invierno que hubo fue en 2017, tras la subida de 2017-2018. Nosotros seguimos creciendo. Ahí compraste. Justo cuando antes de pichar. Justo ese comportamiento es el más típico. Tú entraste seguramente por esto. ¡Wow! Parece que me lo voy a perder. Porque le estaba explicando a mi pareja por qué no tenía ningún sentido invertir en cryptocurrencies. Explicarle la parte técnica me excitó y llegué a casa y metí 500 euros. Y luego se convirtieron en 150. Pero y luego en pocos miles. O sea que al final de los años acabaron recuperándose. Pero... Le prestaste esa atención seguramente por esa parte especulativa que genera tanto mucho tema ruido. mediático, todo esto. Entonces mucha gente entra por la parte especulativa, luego muchos se quedan por la parte formativa. Hace una cosa muy curiosa el mundo cripto también, porque seguramente hay algunos que dicen, oye, a ver si lo puedo utilizar y ganar dinero con ello, todo este protocolo, toda esta tecnología, aplicándola a otro sector. Y es que te empiezas a cuestionar, en base a esos valores, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Dices, oye, la descentralización de algo o la poca transparencia de algo. Entonces ha generado un germen de pensamiento, una filosofía de pensamiento que creo que también ha sido muy interesante. Sin duda, todavía todo este ecosistema está al principio. O sea, está en pañales. Todavía falta. Claro. Hace 3-4 años no existía el NFT. Ahora, pues mucha gente habla de NFT. No sé si en un año seguirá existiendo. Puede que no. ¿Hacéis NFT vosotros? Nosotros tenemos NFT. De hecho, una de las compañías que estamos terminando de adquirir porque
pues como toda compañía, al final tiene que hacer algunos crecimientos inorgánicos. Tiene que ver con todo un área de NFT Studio que estamos montando para que cualquier compañía que, igual que de la otra forma montábamos tokens y la parte de financiación, también la parte de NFT, metaversos, tener una tierra en un determinado metaverso, cómo se construye todo esto. Esto tenemos una compañía que hace todo eso, el end-to-end, en todo ese mundo. Te compra la tierra y todo. Te compra la tierra, te construye. Si al final, pues es una tendencia que está ocurriendo, la gente va a pasar mucho tiempo, sin duda, pues con las Oculus y todo esto, cada vez hay una tendencia ahí mayor. Explícanos cómo ves tú el tema del metaverso. ¿Qué va a hacer esto? ¿Has probado alguna vez unas Oculus? Sí. ¿Has tenido una... No he comprado ninguna tierra todavía. No, pero aparte del metaverso, las Oculus lo que te permiten es al final también interactuar que no tiene que ver en lugares que funcionen con blockchain, donde tengas propiedad de cosas de forma unívoca, o sea, donde tengas tokens, sino que te permite interactuar. Yo, por ejemplo, la primera vez que las probé, yo recuerdo unas Oculus, me las puse y estaba en una habitación gris. Pero de repente me las pongo y estoy en una playa, con una mesa, dibujo así, tengo una reunión, encima de la mesa sale un teclado, te entran las llamadas por aquí, era como muy divertido. Luego me las quité y dije, joder, otra vez la habitación gris. Y dije, ostras, es muy probable... El sótano. No era el sótano, pero era en una universidad y estaba en una habitación gris. Entonces digo, es que es muy probable que en cuanto este armatoste se reduzca, el coste baje, la calidad de esa medio pixelada de la imagen se mejore, mucha gente va a querer estar aquí. Y en este mundo también vas a necesitar tener propiedad. Entonces, creo que... Perdona, has hecho un leap of faith de la hostia, ¿eh? O sea, una cosa es hacer una reunión y ver la playa. De repente decir, en ese mundo necesitarás tener propiedad. No, porque digo que... ¿Por qué? ¿Qué es ese mundo? No, porque llega un momento en el que pasarás mucho tiempo en ahí. Internet no hace falta tener propiedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros estamos en Internet, hemos... Un dominio. Sí, una cuenta de Twitter. En Internet, en Internet estamos hablando del Web 2.0. En este Web 3.0, donde ya existe un Internet del valor... Estás en un sótano en Mozambique y te conectas con una persona que está en Corea y otra que está en Benidorm, ¿sabes? Entonces, ya hay un mundo que es Internet donde nos hemos metido casi todos en este planeta y no hace falta tener propiedad. Bueno, ahora viene el Internet del valor, que es el Web 3.0. Entonces, el metaverso no deja de ser ese lugar donde era un videojuego o un lugar, un entorno alterado, donde puedes interactuar, el videojuego de toda la vida. ¿Qué pasa? Que el videojuego de toda la vida del Web 2.0, ahora de repente con el Web 3.0 también puedes tener valor, pues entonces ahí es donde... Y encima tienes inmersión con las gafas o con un skin o lo que sea, pues ya de alguna forma yo estuve ahí y dije, seguramente aquí la gente va a querer jugar, va a pasar mucho tiempo en este tipo de interacción, que es diferente. Pero esto es muy complicado de percibir. Esto es el Second Life. Este es el concepto de Second Life de hace un porrón de años. Second Life fue un metaverso. El Era Age un of metaverso. Empires, que yo me tiraba un montón de... Sí, era un metaverso. Al final era un lugar, pero no tenías no hacía falta tener propiedad. No tenías propiedad. No hacía falta. De hecho, ojo, Ethereum, el fundador, Vitalik Buterin, todo esto de Ethereum de los smart contracts nace de que Vitalik Buterin estaba jugando al LoL, a un videojuego, y por ser un servidor centralizado, donde estaban las reglas definidas en un servidor centralizado, él había estado trabajando muchos años en minar no sé qué metal o no sé qué historia y decidió en un momento dado, no sé si o eliminar el metal, el videojuego, o generar más metal, con lo cual valía menos. Entonces dijo, ostras, ¿cómo molaría no depender de un servidor central que defina él las reglas de forma individual? Entonces ya eran videojuegos, ya eran metaversos, por así decirlo, pero no tenían... en este caso, el valor transparente, transferible, individual que puede tener, en este caso, la Web 3.0. Y ahí es donde se han juntado las dos cosas. ¿Qué pasa? Que si encima... Complejísimo esto, ¿eh? Sí, sin duda. De cuadrar yo recuerdo con 15 años que mi abuelo me veía delante de la pantalla del ordenador y me decía, hombre, ¿por qué no haces cosas reales? ¿Por qué no sales a pasturar cabras y estás delante de un plástico con un cristal? Que ahí no hay nada. Tu abuelo, que estoy en el metaverso. Oye, una pregunta. ¿Qué puede salir mal de Bit2Me? O sea, ¿puede haber un robo masivo o fraude?
Bueno, nosotros en 7 años, que somos una de las plataformas criptos también que lleva más tiempo, lo que pasa que nunca al final están en España, pues tienen la historia, y yo que tampoco he sido muy de saber vender la compañía y captar financiación, pues fuimos creciendo como podíamos. Entonces, lo que ha pasado es que nosotros estábamos mucho antes, pero hemos crecido menos que a lo mejor otras compañías del ecosistema. Binance, por ejemplo, es de las más top, lleva desde 2017. Binance ha sido hackeada, Bit2Me no ha sido hackeado. Bueno, pero es un tema de volumen, te viene con el volumen. Seguramente. Entonces, dada la realidad de que toda empresa tecnológica en algún momento será hackeada, eso no lo puedes evitar. Lo que sí que puedes... Ya, pero en tu caso es más putada que en otras. Claro. Porque tienes dinero. Justo. Nosotros, justamente lo que te comentaba antes de las dificultades que tiene una compañía cripto, además de estar en España, pues de las dificultades, es que te pueden robar, pero no solo te roban datos, que también, sino que te pueden robar claves privadas que valen dinero. Claro. Y además otra serie de cosas. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros lo que sí que podemos hacer es tomar medidas. Los datos, claro, nosotros, desde dónde está la oficina, que no se sabe... Desde los ordenadores que... la oficina. No. Pues no sé. Antes de Alicante. Sí, pero esa es la sede. Existe la sede que te pone en la dirección, pero luego existe la central donde ocurre toda la magia. Eso no se sabe. Eso no se sabe. Pero a ver qué magia ocurre. O sea, Pues hay gente con portátiles, ¿no? Sí, bueno, pero y al te final... puede seguir alguien, ¿no? Pero al final la gente tiene la percepción de que dentro de las oficinas también vamos con carritos de Mercadona llenos de Bitcoin. No es verdad. Exacto. Nosotros, por eso digo que hay gente con esto portátiles. no es como los bancos tradicionales donde el dinero se protegía con fuerza bruta, con pistolas. Aquí el dinero se protege con matemáticas, con algo más bello. Con un buen password. Bueno, con un buen password, con una clave criptográfica y con una clave distribuida con tesoreros por el mundo. Nosotros, nuestros fondos están distribuidos con una llave multifirma con tesoreros por el mundo, que esto es el secreto de Samir, de la criptografía típica que ha sido implementado para el mundo cripto también. Entonces tenemos tesoreros por el mundo que entre ellos pueden autorizar una transacción. Ni se conocen entre ellos. Entonces, lo que... Sí. Suena... ¿Y lo tienen en papel, la clave también? No, hay softwares. Además, de hecho, nosotros ahora hemos hecho un acuerdo que también se ha hecho público con Ledger, que es una empresa fabricante de dispositivos USB de almacenamiento de claves privadas, pero son unidades HSM, no es un USB normal y corriente. Las unidades HSM son hardware, que ha sido diseñado únicamente para que tú mandes algo, ahí se genera una clave privada. Tú mandas algo, lo firma, ¿vale? Con la clave privada y lo escupe, pero no puedes acceder. Es más, si lo intentas manipular, se suicida. Es como el DNI español, que si lo intentas manipular, se suicida. Eso no lo sabía yo. Sí. Se suicidaban los DNI. Sí, se suicida y destruye la clave criptográfica que hay dentro. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, pues en las unidades HSM, que también se utilizan para la policía y todo esto, servidores, granjas de unidades HSM, de aparatos grandes. Esto es un aparatito pequeñito, pues nosotros hemos hecho un acuerdo con ellos y tenemos ese hardware también en los tesoreros que tenemos distribuidos por el mundo. ¿Quién sabe quiénes son estos tesoreros? ¿Tú? Pues hay un comité que sabemos quiénes son los tesoreros, sí. Si a ti te pasa algo, ¿es un problema para la empresa? No. Está redundado. O sea, es un problema para... Sí, es un problema para mí. Sí, para la gente que te conoce, pero la empresa no depende... No. Perdona, es que es muy friki este mundo. Y no, pero es que además ha pasado. Ha pasado que a lo mejor claro, yo me imagino muerto, que tú sabes de hecho, en Netflix hay un documental que va de esto, de que muere el dueño de un exchange, o que se supone que muere, no se sabe, y de repente las criptos se quedan inaccesibles. Esto pasa mucho en el mundo. Pero bueno, las criptos eran trazables. Muchas muertes que se supone que se muere sin cadáver. Sí, pero ojo, sí, que sí, como pero he dicho claro, antes... el dinero está en el blockchain. Y eso se puede ver. No, o sea, es evidente. ahora mismo, el tesoro más grande que ha existido en la humanidad no es un tesoro de piratas, que hay un mapa con una X. Todo el mundo lo puede ver, pero nadie lo puede tocar en la pantalla. Es el dinero de Satoshi. Es el dinero de Satoshi. Y puedes ver que no se ha movido nunca, que hay gente, esto es una estafa piramidal porque el creador se ha hecho de oro. No, que va. Puedes ver los miles, decenas de miles, cientos de miles pero de puede ser Bitcoin. Que esté esperando. Puede ser que esté esperando. Joder. Sí, puede ser que esté esperando, pero al final es como el que crea un proyecto, una empresa. Tú sabes quién es. Y espera, y si al final le va bien, pues él puede vender sus acciones o lo que sea, legítimamente ganadas. O sea, una cosa, al final no ha dejado de crear un software, que ese software ha tenido un crecimiento. Pues tú coges y vendes luego si quieres. Pero la realidad, y él ha sido muy sincero en muchos mensajes, es que al menos dijo que nunca guardó las claves. ¿Quién va a guardar
que por aquel entonces no existían los monederos que se conocen como jerárquicos deterministas HD, donde de una clave mnemotécnica de palabras puedes generar una clave privada y de esa clave privada generar millones, cientos de miles de claves privadas que son todas las direcciones. No podía. Tenía que hacer clave privada por clave privada y gestionar miles, cientos de miles, millones, de hecho, de claves privadas. Y él lo dijo, yo no las he guardado. ¿Quién lo va? Si no valía nada, valía cero. Los bitcoins valían cero. Ha sido una cosa que por su limitación... O sea, no es una dirección de bitcoin, son un montón. Él tenía un montón de dirección de bitcoins. Millones. Claro, pero que son bitcoins recibidos por lo que se conoce Coinbase, que es en la generación de un bloque, que es la forma en cómo aparecen las nuevas criptomonedas, se genera una distribución de los bitcoins. Todos esos bitcoins además vienen firmados con un minero concreto, que en este caso era él. Entonces, él generó todo esto mientras un poco desarrollaba el 0.001. Sí, tenías el portátil. Iba haciendo. O sea, me da la sensación que intentar explicar todo esto, como son tantas cosas, es como intentar explicar todo Internet porque se ha ramificado tanto y hay tantos detalles y, no, pero y lo explicas muy bien, ¿eh? Sí, a mí me hubiera encantado explicar incluso mucho más que es una prueba de valor. Una prueba de trabajo. Prueba de trabajo. Este tipo de cosas sería interesante, pero nos daría para 2 podcasts más. Yo creo que la primera línea de la Wikipedia cuando buscas esquema Ponzi, la primera línea, dice, es una forma de fraude que hace que los inversores iniciales ganen profits, estoy traduciendo en tiempo real en inglés, de los inversores siguientes, ¿no? Que entran, y es la única forma de generación de valor. ¿Vale? Ok. ¿Eso es una startup? Eso es una startup. ¿Eso es una empresa? Una startup, bueno, una startup puede serlo y las de hecho, casi todas no generan beneficio, pero aumentan la valoración y hay exits. Las tienen que acabar generando. Se supone. Pero hay una tendencia productiva, tendría que haber, a veces no la hay, pero hay una tendencia de generación de cash flows, ¿no? Que tú puedes extrapolar si quieres al futuro. Pero hay un yield, hay un retorno de la actividad productiva. Es una línea fina, ¿eh? Es una línea fina. Bueno, depende de cómo lo veas. Para mí no, o sea, no tiene nada que ver un esquema Ponzi al uso con algo como Bitcoin. O sea, es totalmente contrario. Tú al final tienes que generar un trabajo. O sea, es como si el oro fuera un esquema Ponzi. Tú tienes que generar un trabajo. O sea, al final es un esquema social. O sea, es pura confianza. Es puro consenso social. Yo muchas veces defino Bitcoin como una red social de confianza, porque perfectamente tú puedes coger Bitcoin, es open source, es un código abierto y lo puedes clonar. De la misma forma que puedes buscar Facebook Script clone y te lo descargas por $200. ¿Te vas a convertir en Facebook por tenerlo? No. ¿Te vas a convertir en Bitcoin por clonar Bitcoin? No. Lo que tienes es una comunidad que entiende el mismo idioma, que es esa transferencia de valor. Entonces, al final el valor que tiene Bitcoin es una comunidad que trabaja de forma consensuada o que está de acuerdo de forma consensuada para intercambiar valor. En Facebook, pues tú intercambias información, aquí la gente intercambia valor. Entonces, no deja de ser una red social del valor. La última pregunta. Vale. Yo tengo una pregunta muy random. Es que nos vamos ya de tiempo. Que es muy off topic. Estamos totalmente fuera de tiempo. Bueno, la pregunta rápido, es muy rara. Tú hablas Asgard y Esperanto. Bueno. ¿Qué es Asgard y por qué? No, esto es porque al final yo nunca tuve LinkedIn hasta 2015 porque además yo me borré muchas redes sociales, estaba bastante en contra del sistema también de Internet, de la centralización de los datos, me borré Twitter, me borré de todo. Pero por aquel entonces me di cuenta de que bueno, tenía que volver a sacrificar estas cosas que yo había intentado quitar y empezar a abrirme otra vez plataformas para comunicar lo que estábamos haciendo. Yo no vengo de una formación reglada de forma tradicional, ¿no? O sea, yo me dejé el instituto. O sea, no acabaste la ESO. Yo dejé segundo de bachillerato. Vale, no acabaste el bachillerato. Sí. ¿Y te pusiste a estudiar Asgard? No, lo que pasa es que yo vengo de formación autodidacta, que en el mundo de la informática pues es muy fácil. O sea, no necesitas un hospital. O sea, al final, de ese ordenador de los años 60... ahora que cualquier persona en un ordenador con el móvil mismo y un teclado tienes incluso trabajando de forma colaborativa en GitHub código open source para mejorar pilares tan trascendentales y establecidos como es el sistema financiero tradicional, ¿qué ha pasado? Pues ha desarrollado un montón de cosas y ha sido mucho más accesible. Ya veremos si en la medicina
pues eso pasa del hospital a poder desarrollar el cáncer entre todos la solución, pero... ¿Hablas Asgard y Esperanto o no hablas Asgard? No. Bueno, hablo un poquito. Hablas un poquito. Sí, vale. Pero lo que quiero decir es que me puse a poner formaciones inventadas. Vale, inventadas. Porque era como, oye, tienes que tener formación para que la gente te valore. Y digo, pues, hombre, te lo puedes inventar, pero no tiene ningún sentido. Vale, bueno. Mi pregunta era si crees que los gobiernos tienen que hacer como El Salvador, que es que mover todas sus reservas o parte, no todas, o parte de sus reservas, ¿no? a Bitcoin y hacer oficial a Bitcoin. Sí, es parte de sus reservas. Están un poco desesperada la gente, porque hubo la caída justo después. Sí, pero... Y era un país ya que no era especialmente Sí, de rico, hecho, ¿no? yo he hecho muchas declaraciones en periódicos respecto a esto, y es que de la misma forma que no veo lógico que en el momento en el que tú estás en Europa, el euro está sometido al euro, está sometido a la regulación del euro, a que puedas hacer todo con el euro, tampoco creo que tenga que ser lógico que puedas someter a alguien con el Bitcoin. Entonces, una cosa es ofrecerlo como opción, otra cosa es obligar a la sociedad que utilice cualquier tipo de dinero. Fíjate que a mí me encanta el Bitcoin, pero a mí no me parece bien que venga un país y te diga, oye, ahora de forma obligada vamos a utilizar el Bitcoin. El dinero o la herramienta que tú puedas utilizar para transferir valor debería ser algo libre. Lo que pasa que eso sin duda no se entiende con el modelo de sociedades que tenemos ahora mismo, y iremos a otro tipo de modelos, yo creo, de sociedades en el futuro. Pero así que no estoy de acuerdo. Me gusta la iniciativa de que la gente pueda utilizar Bitcoin y todo esto. Me gusta la iniciativa de que un país, que de hecho hay más países que lo hacen, tengan reservas en criptomonedas, porque de verdad pienso que Bitcoin se acabará convirtiendo en una moneda agnóstica a los países supranacionales que servirá para compensar deuda en esos comercios internacionales que se realizan, porque no estarás como gobierno sodomizado por el dólar, que es al final esa divisa de compensación internacional muy establecida, muy hegemónica, pero una cosa es que se haga de forma voluntaria y otra cosa es que al final te obliguen a utilizar un tipo de divisa. Oye, muchas gracias por contarnos tu historia, muy interesante. Gracias, Jordi. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!